Al continuar con el concepto de esfuerzo, en esta segunda parte, debemos continuar definiendo los tipos de esfuerzo. A continuación, el esfuerzo cortante. La intensidad de la fuerza que actúa tangente a delta A se denomina esfuerzo cortante y se simboliza por la letra griega tau. Presentemos a continuación las componentes del esfuerzo cortante. El esfuerzo cortante en un plano Zx es igual al límite cuando delta A tiende a 0 del cociente entre un delta de fx sobre el delta A. Y fíjense aquí ustedes que el esfuerzo cortante que actúa de manera tangente a delta A también se descompone para poder ser estudiado de mejor manera en función de un eje Y y de un eje X, siendo que el eje Z es perpendicular a delta A. Y así tengo yo aquí el valor del esfuerzo cortante, en este caso con dos subíndices, Z y X, porque se está refiriendo el primer subíndice Z, me está indicando con relación a qué eje es, y el segundo subíndice con relación a qué dirección está tomada. En este caso, un esfuerzo cortante dirigido en la dirección del eje X y está tratándose de un esfuerzo con relación al eje Z. Y asimismo, cuando considera el esfuerzo cortante con relación al eje Z, pero en la dirección Y, es igual al cociente, al límite, cuando delta sub A tiende a 0 del cociente entre delta sub Fy sobre delta sub A. En esta notación, ahí está claro, el subíndice Z indica la orientación del área delta sub A. Es decir, delta sub A está en el plano XY, mientras que los subíndices X y Y se usan para especificar los ejes a lo largo de los cuales actúa cada esfuerzo cortante. El subíndice Z me está indicando a qué eje es perpendicular o a qué eje está perpendicular el área considerada. Estado general de esfuerzo. En este caso, en la figura B, está seccionado por un plano paralelo al eje XZ. En el caso de la figura C, está seccionado también por un plano paralelo al eje YZ. Entonces yo puedo separar un elemento de volumen cúbico del material, que es el que estoy observando aquí en un gris un poco más intenso, y que se ha dispuesto hacia afuera con propósitos de estudio. En este elemento de volumen del material se representa el estado de esfuerzo que actúa alrededor del punto que se eligió en el cuerpo. En ese cubo, en cada una de sus 6 caras, se presenta la acción de todos los esfuerzos que actúan en cada cara. Es decir, aquí yo tengo, en el caso que estoy marcando con el cursor, tengo un esfuerzo en Y, que es un esfuerzo en la dirección del eje Y. ¿No es cierto? Es un esfuerzo normal. Y los esfuerzos cortantes, tau YX y tau YZ, me indican primero, con el primer subíndice que es Y, la cara del elemento que es perpendicular al eje que se está considerando. El eje que se está considerando en este caso es Y. Y el segundo subíndice, en este caso que estoy marcando aquí, X, es el esfuerzo en la dirección del eje X. Y el otro subíndice, Z, es el esfuerzo en la dirección del eje Z.
y así para cada una de las 6 caras de este elemento de volumen. Aquí en el dibujo solamente se observa y tienen su denominación los esfuerzos que actúan en 3 de las caras, que son las 3 caras que podemos ver, no podemos ver más. Unidades. Las magnitudes de los esfuerzos normal y cortante se especifican en newton sobre metro cuadrado o unidades equivalentes según los sistemas. Esta combinación de unidades, newton sobre metro cuadrado, se denomina pascal. Un pascal es igual a un newton sobre metro cuadrado y es muy pequeña. En ingeniería se usa prefijos como kilo, mega o giga, 3, 6 y 9 como exponentes de 10, para representar valores más realistas de este esfuerzo. Es decir, hablaremos en esfuerzos generalmente en megapascales o en gigapascales. Pero también se utiliza otras unidades comunes y que van a ir desapareciendo con el paso del tiempo, aunque no tan rápido, como kilogramos por centímetro cuadrado, toneladas por metro cuadrado, es decir, las mismas unidades de presión. Esfuerzo normal promedio en una barra cargada axialmente. Estudiemos ahora la distribución del esfuerzo promedio que actúa sobre el área de la sección transversal de una barra cargada axialmente como la que se muestra en esta figura. Fíjense ustedes, aquí tengo yo una barra cargada axialmente, tengo las cargas P hacia arriba y hacia abajo que actúan a lo largo del eje longitudinal de esta barra. De manera específica, la sección transversal es la sección tomada de modo perpendicular al eje longitudinal de la barra. Como la barra es prismática, todas las secciones transversales son iguales a todo lo largo del elemento, absolutamente todas. Puesto que el material de la barra es tanto homogéneo como isotrópico, es decir, tiene las mismas propiedades físicas y mecánicas en todo su volumen y tiene estas mismas propiedades en todas las direcciones, cuando la carga P se aplica a la barra a través del centroide del área de su sección transversal, la barra se deformará uniformemente en toda la región central de su longitud, como se muestra en la figura B. En esta parte, la deformación de la barra será uniforme. Tome en cuenta que muchos materiales de ingeniería pueden aproximarse a ser homogéneos e isotrópicos. Por ejemplo, el acero contiene miles de cristales orientados aleatoriamente en cada milímetro cúbico de su volumen. Y como la mayoría de los problemas que involucran este material tienen un tamaño físico que es muchísimo mayor a un solo cristal, la hipótesis anterior sobre la composición del material puede considerarse bastante realista. Debe tenerse en cuenta que los materiales anisotrópicos, como la madera, tienen propiedades distintas en diferentes secciones. Y aunque este sea el caso, si las fibras de la madera están orientadas a lo largo del eje de la barra, como sucede por ejemplo en una tabla de madera típica, esta también se deformará de manera uniforme cuando se someta a una carga axial P. Vamos a ver cómo se distribuye el esfuerzo normal promedio. Si yo tengo aquí mi barra seccionada por este plano y tengo aplicada la carga P, yo voy a tener aquí una fuerza externa que es P, parte posterior, estoy tomando la parte posterior, la parte inferior de la barra, y al hacer el seccionamiento para que esto esté en equilibrio aparecerá aquí una fuerza N, una fuerza normal a la sección transversal. El equilibrio de esta pieza estará dada por N menos P. Debido a que el material sufre una deformación uniforme, es necesario que la sección transversal esté sometida a una distribución de esfuerzo normal cortante. Es decir, aquí en la porción media de la barra
aparte que no está cerca de la aplicación de las cargas, la deformación es uniforme. Entonces aquí tendremos una distribución del esfuerzo normal que es constante. En consecuencia, cada pequeña área delta A, ya tomamos aquí una parte más pequeña y la agrandamos para poder visualizar lo que queremos demostrar. Este diferencial de A lo sometemos a una fuerza diferencial normal, delta sub n, que es igual a un esfuerzo por delta sub A. La suma de todas las fuerzas que actúan sobre el área de la sección transversal debe ser equivalente a la fuerza interna resultante P en la sección. Es decir, todas estas fuerzas delta sub n que actúan sobre delta sub A tienen que ser igual y de sentido contrario a esta carga P, a esta fuerza P, y se simbolizarán todas ellas por n para que se produzca el equilibrio. Si nosotros hacemos que ese delta A se haga un diferencial de A y por consiguiente el delta n se hace un diferencial de n, y sabiendo que el esfuerzo es constante, se tiene lo siguiente. La sumatoria de fuerzas resultantes, o de fuerzas externas, mejor dicho, actuando a lo largo del eje Z, es igual a este valor. Entonces, la integral de el diferencial de n va a ser igual a la integral en la región A, en el área de la sección transversal, del esfuerzo por el diferencial del área. Y al integrar esto, yo obtengo que el valor de la fuerza normal es igual al valor del esfuerzo multiplicado por el área. De aquí despejo el valor del esfuerzo y obtengo que es igual al cociente entre la fuerza normal y el área. Con esto que se ha demostrado aquí de manera analítica, definimos exactamente sus partes, ¿no? Sigma minúscula es el esfuerzo normal promedio en cualquier punto del área de la sección transversal. N mayúscula es la fuerza normal interna resultante que actúa a través del centroide del área de la sección transversal. N se determina usando el método de las secciones y las ecuaciones de equilibrio, donde en este caso N es igual a P. A mayúscula es el área de la sección transversal de la barra donde se determina sigma. Equilibrio. La distribución del esfuerzo en la figura indica que solo existe esfuerzo normal en cualquier pequeño elemento de volumen de material ubicado en cada punto sobre la sección transversal. Si se considera el equilibrio vertical de un elemento de material y después se aplica la ecuación de equilibrio de fuerzas a su diagrama de cuerpo libre, vamos a ver lo que tenemos aquí. Yo tengo este diagrama de esfuerzos, si esto es delta A, aquí tengo el esfuerzo hacia arriba, el esfuerzo sigma, y el esfuerzo sigma prima hacia abajo es un esfuerzo en el elemento. Pero si hago un diagrama de cuerpo libre donde tengo que representar fuerzas, yo deberé representar esta fuerza como el producto del esfuerzo por el diferencial en área. Arriba y abajo, siendo que arriba actúa sigma y abajo actúa sigma prima. Entonces, la sumatoria de fuerzas en sentido Z igual a 0 me proporcionará esta expresión, que el esfuerzo por delta sub A menos el esfuerzo sigma prima por delta sub A debe ser igual a 0, de donde obtengo que el esfuerzo sigma es igual al esfuerzo sigma prima. Por equilibrio, estos dos esfuerzos serán iguales. En otras palabras, las componentes del esfuerzo normal sobre el elemento
deben ser iguales en magnitud pero opuestas en dirección. Es lo que se ha simbolizado aquí, donde ya solamente ubicamos el valor sigma y se sobreentiende que aquí hacia abajo actúa también el valor del esfuerzo sigma, coeficiente entre la fuerza normal y el área. En estas condiciones, el material está sujeto a un esfuerzo uniaxial. Este análisis se aplica a elementos sometidos a tensión o a compresión. Aquí tenemos el caso de tensión, las fuerzas salen del elemento de volumen. Aquí tenemos el caso de compresión, los esfuerzos actúan sobre, presionan hacia el elemento de volumen. Esfuerzo normal promedio máximo. En el análisis previo, tanto la fuerza interna N como el área A de la sección transversal se consideran constantes a lo largo del eje longitudinal de la barra. Y como resultado, el esfuerzo normal, sigma igual N sobre A, también es constante en toda la longitud de la barra. Sin embargo, en ocasiones la barra puede estar sometida a varias cargas axiales externas, o puede ocurrir un cambio en el área de su sección transversal. En consecuencia, el esfuerzo normal dentro de la barra podría ser diferente de una sección a otra, y si debe calcularse el esfuerzo normal promedio máximo, entonces se vuelve importante determinar la ubicación donde la razón n sobre a sea máxima, el cociente n sobre a sea máxima. El esfuerzo cortante, que se ha definido como la componente del esfuerzo que actúa en el plano del área seccionada, puede desarrollarse de la manera como vamos a explicar. Considérese el efecto de aplicar una fuerza F a la barra mostrada en la figura. Si F es suficientemente grande, esta ocasionará que el material de la barra se deforme y falle a lo largo de los planos CD y AB. Aquí en la figura ya se ha dibujado un poquito hacia abajo la porción de la barra que se seccionará en los planos dichos. Esta parte de aquí, si nosotros la aislamos, vamos a ver que tiene una fuerza V y como reacciones estas dos fuerzas, una fuerza F, perdón, y como reacción a esta, dos fuerzas V, una en cada una de las caras que están asignadas aquí. El diagrama de cuerpo libre del elemento central de la barra, que no tiene soporte, indica que la fuerza cortante V igual a F sobre 2 debe aplicarse en cada una de las secciones a fin de que el segmento esté en equilibrio. El esfuerzo cortante promedio distribuido en cada área seccionada que desarrolla esta fuerza cortante está definido así. El esfuerzo cortante promedio es igual al cortante de la sección dividida para el área de la sección. Y su representación más exacta es este. El esfuerzo cortante promedio está distribuido en toda el área de la sección transversal de corte por la aplicación de la fuerza F. Pero no es la fuerza F la que actúa aquí, sino F sobre 2, que es el valor del cortante en esta cara, y en la cara posterior, que se ve apenas su sombreado, actúa la otra F de la otra V, que es igual también a F sobre 2. Si el esfuerzo cortante promedio es V sobre A, debemos dejar clarito que este esfuerzo se supone igual en cada punto situado en la sección. V es la fuerza cortante interna resultante en la sección determinada a partir de las ecuaciones de equilibrio, algo que veremos con mayor detenimiento cuando estudiemos en la unidad 5 el método de las secciones en la unidad flexión y también en resistencia de materiales 2 en la primera unidad, esfuerzos en viga.
A es el área de la sección en la cual actúa el esfuerzo cortante. En esta figura se muestra la distribución del esfuerzo cortante promedio que actúa sobre las secciones. Observe que el esfuerzo cortante promedio está en la misma dirección que V, ya que el esfuerzo cortante debe crear fuerzas asociadas que en su propio conjunto contribuyen a la fuerza interna resultante de él. Es decir, todas estas flechitas que forman parte del esfuerzo cortante promedio son la resultante de la acción de la fuerza V, que es la fuerza cortante que actúa en esta sección vertical y que también actúan en la otra cara y que aquí se ve apenas sombreada. El esfuerzo cortante promedio siempre será V entre A. El tipo de carga que se ha analizado aquí provoca un cortante simple o directo, puesto que el cortante se debe a la acción directa de la carga F aplicada. Este tipo de cortante se produce con frecuencia en diversos tipos de conexiones simples, que usan pernos, pasadores, materiales soldados, remaches, etc. Sin embargo, en todos estos casos, la aplicación de esta ecuación es sólo aproximada. A menudo, una investigación más precisa de la distribución del esfuerzo cortante sobre la sección revela que se producen esfuerzos cortantes mucho mayores en el material que los predichos por esta ecuación. Aunque este sea el caso, la aplicación de la ecuación esfuerzo cortante promedio es igual a P sobre A es generalmente aceptable para muchos problemas que implican el diseño o análisis de elementos pequeños. Por ejemplo, los códigos de ingeniería permiten su uso para determinar el tamaño o sección transversal de elementos de fijación, como pernos o remaches, y para obtener la fuerza de adhesión de juntas pegadas que están sometidas a cargas cortantes. Que hay que destacar que cada vez más la tecnología produce adhesivos que sirven para pegar elementos y que llegan a desarrollar resistencias tan altas como un elemento del mismo material que están pegando, y en algunos casos hasta superior. Son los elementos epóxicos y algunos adhesivos de origen polimérico de gran uso y cada vez más difundido en la industria de la construcción y el diseño. Ahora, consideremos este bloque de la figura que ha sido seccionado y está sujeto a la fuerza cortante V. Esta. Si yo obtengo de aquí un elemento cúbico, obtengo los diferentes valores del esfuerzo. Aquí tengo tau ZY. Ya sabemos que Z indica el eje que es perpendicular a la superficie de análisis y Y indica la dirección del esfuerzo. Este es el esfuerzo cortante directo que está actuando como consecuencia de la presencia de la fuerza N. En la cara inferior provoca un esfuerzo en el sentido contrario y en la cara adyacente con una dirección de flecha que va a encontrarse con la dirección del esfuerzo original por la reciprocidad de los esfuerzos tangenciales, se produce esto, y así también en la cara posterior. Sin embargo, el equilibrio de fuerzas y momentos de este elemento requiere que el esfuerzo cortante se desarrolle sobre las otras tres caras. Aquí ya está de una manera más grande, dibujada, y está representada las fuerzas que actúan en cada cara como el producto de un esfuerzo por un área. Las áreas son, si ustedes se fijan, si las dimensiones de este elemento cúbico son delta X, delta Y y delta Z, el área para esta cara va a ser igual delta X por delta Y, para esta cara va a ser delta X por delta Z y para esta cara delta Y por delta Z.
Entonces, si hago la sumatoria de fuerzas para ver el equilibrio en la dirección Y, yo tengo esto que es tau ZY, que multiplica al producto de delta X por delta Y. Aquí tengo lo que es la fuerza y aquí tengo el área del esfuerzo, menos tau prima ZY, es decir, la que actúa en la cara opuesta, por delta X, y por delta Y tiene que ser igual a 0. Entonces, como estos términos son iguales, obtengo que el esfuerzo cortante ZY es igual al esfuerzo cortante prima ZY. En una demostración que hace que el esfuerzo en la cara superior sea igual al esfuerzo en la cara inferior. De manera similar, el equilibrio de fuerzas en la dirección Z genera lo otro, ¿no? Que tau YZ sea igual a tau prima YZ. Y por último, si lo tomamos alrededor del eje X, vamos a demostrar que tau ZY es igual a tau YZ. Expresado de otra manera, tengo yo aquí esto. Los 4 esfuerzos cortantes deben tener igual magnitud y cada uno debe estar dirigido hacia otro de ellos, o en el sentido contrario en bordes opuestos del elemento. Es decir, bordes opuestos del elemento, sentido contrario, me indica que este y este deben tener sentido contrario. Este y este deben tener sentido contrario. Esto se conoce como la propiedad complementaria del cortante y bajo las condiciones indicadas en las figuras, el elemento en este caso está sometido a cortante puro. Claro, no hay ningún otro tipo de esfuerzo aquí que actúe. No hay esfuerzo normal, solo hay esfuerzo cortante. Esta presentación fue hecha en base a los libros Mecánica de Materiales de Russell Hibeler, Mecánica de Materiales de Beatty Johnston y Mecánica de Materiales de James Geer and Barry Goodman.